Por allá por el siglo XII en la Edad Media, se forma una corte perteneciente a la Iglesia Católica, que se dedicaba a evaluar los errores de fe, perseguirlos y erradicarlos. A este fenómeno se le llamó Inquisición, donde muchos fueron perseguidos en nombre de la sana y verdadera doctrina cristiana. Este movimiento se extendió por toda Europa desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Los países que más se destacaron fueron España, Inglaterra, como otros países, no fue la excepción. Pero a diferencia de los otros países del continente, los que tenían una corte y un tribunal eclesiástico establecido para evaluar y juzgar las herejías. En Inglaterra, las evaluaciones y condenas eran aplicadas por los obispos en su respectiva área de influencia. En este tiempo, la Reforma Protestante con Martín Lutero hicieron una profunda herida en la Iglesia Católica, causando la mayor división y dando origen a los llamados protestantes. Regresando a Inglaterra. Entre los personajes que formaban parte del movimiento inquisidor, se encontraba el ilustre Tomás Moro, que fue escritor, abogado, humanista y Lord Canciller, bajo el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Pero antes de seguir, debemos poner en claro que a la muerte de Eduardo VI de Inglaterra, ya la Iglesia Católica venía enfrentando un malestar que se agravó con su muerte, y con el reinado de María I, se consolida el movimiento protestante en Inglaterra. Regresamos a Tomás Moro, quien fue un devoto y fiel seguidor de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Su vida transcurre entre finales de los años 1400 e inicio de los 1500. Tenía una vida envidiable, cursó en la universidad la carrera de Derecho, sobresaliendo en la rama de las humanidades. Fue una de las figuras más destacadas durante el movimiento literario llamado Renacimiento. No obstante, en el campo de la política, llegó a ser canciller de Inglaterra en el reinado de Enrique VIII. Cayó en desgracia en este reinado, cuando se negó a reconocer el divorcio de Enrique VIII. Su facilidad para escribir le llevó a crear varias obras literarias, en donde destaca su libro Utopía. Utopía es una palabra creada por Tomás Moro en la que hace referencia burlesca al reinado de Enrique VIII, por su despiadado mandato. Pero todo esto sucede mientras Tomás persigue a los herejes. En el imaginario de Tomás Moro, Utopía es una ciudad en forma de media luna dividida en 54 estados o ciudades, en donde todo es perfecto. Hay tejedores, agricultores, ganaderos, pescadores y otros tantos que tienen una profesión y trabajan solo 6 horas del día. El resto del tiempo lo dedican a la formación cultural, religiosa y académica, donde todos sus habitantes no tienen nada propio, sino que todo es para el bien común. Es un país donde existe la tolerancia y reina el amor. Esta obra no es más que el reflejo contradictorio de la mano de hierro e inclemente de Enrique VIII. El rey no tenía consideración con su pueblo, la población debía trabajar sin piedad para mantener los lujos de la corona. Esto incluía las tierras que eran colonia de Inglaterra, los que trabajaron sin tolerancia y fueron sometidos sin derecho a expresar su religión, idioma, y menos podían pensar en aprender a leer o escribir. Enrique VIII fundó la religión anglicana, y en sustitución del Papa, puso al rey de Inglaterra como cabeza de la Iglesia. La obra que le pone la cereza al pastel es Diálogos sobre la herejía. En esta obra Tomás conversa con un mensajero, y le previene de los peligros de compartir con herejes, de leer sus obras, y de escuchar sus ideas, lo cual era un reflejo de las tensiones constantes y profundas de la época. Sus obras, junto con la negativa de aceptar el divorcio de Enrique VIII, y la nueva religión que formó, esta sumatoria de sucesos, lo hace caer en desgracia con la corona, y es una paradoja. Para aquel que se dedicó a perseguir y corregir las herejías, ahora es perseguido y condenado por los herejes, por mantener su firme convicción y fe en los mandamientos, en las leyes y en la justicia divina. Antes de finalizar, queremos pedirle a las personas que ven nuestros contenidos, que si no están suscritos que lo hagan, es gratuita, que comenten, compartan y activen las campanitas de las notificaciones. La plataforma de YouTube está realizando cambios, y corremos el riesgo de desaparecer, de faltarnos su apoyo. Continuamos. En 1535, el 22 de junio, Tomás Moro es decapitado. Tras 2 largos años de apresamiento y de vivir encerrado en una torre, por su valentía, fe y convicción, fue enjuiciado y condenado por traición a la corona. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros que recurrimos a ti.